Buenas noches, es un gusto, es un honor saludarles nuevamente a todos ustedes los que están aquí presentes, como a todos aquellos que nos estaban esperando, el momento, pues a través de este medio Radio Evangelio. Pues nos disponemos así a dar inicio a nuestro tercer tema, haciéndoles una muy cordial invitación a disponerse interiormente a aprovechar este tercer tema, nuestra tercera reflexión, que tiene como nombre Avanzamos sobre los hombros de gigantes. Yo sé que es un título un poquito incomprensible. Y se los repito, avanzamos sobre los hombros de gigantes. Se los voy a decir un poquito más en católico y así los vamos a reflexionar. Y es simple y sencillamente, valoremos nuestra historia, costumbres y tradiciones. Si quieren, así nos quedamos, nada más para que el autor de este tema no se nos vaya a traumar de repente, ¿verdad? Entonces, este va a ser nuestro tema, valoremos nuestra historia, costumbres y tradiciones. Es la traducción de esto, avanzamos sobre los hombros de gigantes. Bien, una vez ubicados en nuestro tema, pues en primer lugar quiero darles una muy cordial bienvenida. Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos, aquí presentes. Los que han venido de nuevo, levantan su mano, por favor. Muy bien, felicidades. Nunca es tarde para empezar. Bienvenidos, qué gusto que cada día tengamos más gente aquí presente. A los que están participando virtualmente, pues no les digo que levanten su mano porque a lo mejor no los alcanzo a ver, ¿verdad? Pero yo sé que están ahí presentes y pues bienvenidos. Nos da mucho gusto que si sumamos todos los que están participando por estos medios telemáticos, pues sumamos una muy buena cantidad. Bueno, pues sean bienvenidos a este nuestro tercer tema. Precisamente el día de ayer meditábamos, ¿verdad? Que no dejemos que nos adormezcan nuestra conciencia, que no se anestesie nuestra conciencia, que no se duerma, que no se haga insensible nuestra conciencia. Hoy decimos, valoremos nuestra historia, costumbres y tradiciones. Y bien, pues después de decirles bienvenidos con este grande deseo que el Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones, que mueva nuestra voluntad, pues les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les invito a que en el interior del silencio dejen resonar estas palabras que hoy dirigimos al Padre. Padre Dios, en nombre de Jesús te pido que por los méritos y virtudes de tus llagas sean lavados por tu sangre todos nuestros pecados y las consecuencias de ellos. Asimismo, te pido que sean lavadas las faltas de nuestros antepasados que no fueron reparadas, que todavía pesan sobre esas debilidades que nosotros vamos arrastrando o tendencias hacia esos mismos errores y pecados. Te pedimos, Señor, por los errores de nuestros antepasados, porque sabemos que eres infinitamente misericordioso, nos escuchas, nos perdonas y los perdonas. Te pido perdón, Señor, en su nombre, por haber renegado de los sacramentos de la Santa Iglesia. Te pido perdón, no solamente de los que renegaron, de los que aún reniegan hoy en nuestros días siendo bautizados. Te pido perdón por los insultos y negaciones hechos a la Santísima Trinidad. Te pido perdón por toda infidelidad y desconfianza hacia ti que se han manifestado en quienes han poblado la faz de la tierra. Te pido perdón en su nombre. También te pido por los daños que nuestros antepasados
han venido causando a la célula de la sociedad, la familia, por los daños que nuestros antepasados causaron al matrimonio, a la sociedad, a tu creación. Pero te pido perdón por los mayores daños que hoy, los de este tiempo, hemos hecho a la familia, al matrimonio, a la sociedad y, como dice el Papa Francisco, a la casa de todos, a la naturaleza. En nombre de Jesús te ruego, Padre, que tu amor repare todas las injusticias que hemos cometido a lo largo de la historia en contra de las personas, especialmente de los más indefensos, de las injusticias que hemos cometido en contra de las instituciones, en contra de aquellos que están a nuestro lado. En nombre de Jesús te ruego que tu amor repare las injusticias que nosotros hemos cometido a nombre personal y como sociedad. Que por intercesión de la Inmaculada Concepción, la Virgen María, a quien veneramos y honramos como Nuestra Señora del Carmen en esta parroquia, que nos conceda la sanación del cuerpo y del alma. Y a partir de este instante, te pido que tú, como poderosa Madre, intercedas en favor de todos los que creemos en ti y aún de aquellos hermanos nuestros que no creen, que no te invocan y que no te alaban. Te lo pedimos, te pedimos que nos concedas todo esto a ti, Padre Dios, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo mejor ustedes se quedaron un poquito sorprendidos por la oración, por nuestros errores. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de nuestra historia, hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres, hablamos de esas raíces de las cuales ha surgido un tronco y de donde nosotros somos ramas, de ese tronco común, de ese tronco que es la iglesia. Todos nosotros, los bautizados, formamos la iglesia. Bien, pero hablamos nosotros de esas raíces que están en el suelo, están enterradas, que aparentemente no se ven, pero que son las que dan vida a todo el árbol. Pues bien, cuando nosotros hoy en este tema, cuando hablamos precisamente de esa historia, hablamos de esos valores, de esas tradiciones que, por cierto, hemos ido sepultando, esas raíces que hemos ido dañando. Por eso hemos venido pidiendo perdón. De hecho, precisamente hoy, como una cita generadora de este tema, que se llama Valoremos nuestra historia, costumbres y tradiciones, precisamente este tema está inspirado en una afirmación del Papa Francisco, que quisiera leérselas textualmente. Y está precisamente esta afirmación en este documento del Papa, Querida Amazonia, y dice así: para evitar la dinámica del empobrecimiento humano, hace falta amar y cuidar las raíces, porque ellas son un punto de arraigo que nos permiten desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos. Fíjense muy bien esta cita generadora, esta afirmación del Papa. Dice, para evitar la dinámica del empobrecimiento humano. Ayer decíamos que había un empobrecimiento multidimensional, que había una pobreza económica, que había pobreza espiritual, que había pobreza educativa. Sí se acuerdan, ¿verdad?
Bueno, pues fíjense, dice el Papa, para evitar este empobrecimiento humano. Nos estamos empobreciendo así humanamente. Estamos muy pobres, estamos perdiendo la humanidad poco a poco. Nos estamos embruteciendo, nos estamos animalizando. Por eso dice el Papa, hace falta cuidar las raíces, hace falta cuidar nuestra historia, que ahorita vamos a profundizar. Exactamente. Hace falta cuidar nuestra historia, hace falta cuidar nuestras tradiciones y cuidar nuestras costumbres, lo cual hemos descuidado. ¿Por qué dice el Papa? Porque esto es el punto sólido, firme, que nos va a permitir desarrollarnos humanamente, crecer como personas, y además nos capacita para enfrentar los nuevos retos, los desafíos de nuestro tiempo, los retos y los desafíos de una época nueva. Cuando hablamos nosotros del siglo XXI, que el tiempo corre, fíjense. Cuando hablamos ya del siglo XXI, ya llevamos, fíjense, 21 años de este siglo XXI. Parece que no sé a qué horas pasan. Hablamos de una época nueva. Y cuando hablamos de una época nueva, una época que se caracteriza por dos realidades, el secularismo y el relativismo. El secularismo es vivir lejos de Dios, vivir sin Dios, olvidarnos de Dios, sacar a Dios de nuestras vidas. El relativismo es vivir a mi manera, a nuestra manera, y sobre todo vivir la fe a nuestra manera. Y hemos venido empobreciendo. A veces nuestras celebraciones de fe ya están convirtiéndose en verdaderos actos sociales. Por decir, cuando celebramos 15 años, lo que menos nos interesa es la misa. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque vienen a misa y a veces llegan tarde, 6, 7, 12 gentes. A veces ni los papás de la quinceañera siquiera alcanzan a llegar, ni los hermanos, ¿verdad? Los dichosos chambelanes que no tienen que ver nada en una celebración de 15 años, absolutamente nada, porque es darle gracias a Dios por el don de la vida. Esa es la celebración de 15 años, agradecer a Dios por el don de la vida. Y la mejor manera de agradecer es la Eucaristía. Y tenemos la misa y a nadie le interesa, ¿verdad? Es más importante la foto, la quinceañera en pose y todo, lo habido y por haber. Nadie se preocupa por comulgar. Ha habido quinceañeras que, y me temo, ¿verdad?, que a lo mejor comulga en pecado porque ni ella se confiesa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Se está empobreciendo, ¿verdad? Hemos venido empobreciendo nuestra fe, nuestros actos, ¿verdad? En fin. Esto así por decirles, así de una manera así muy general, de que un ejemplo de esta época nueva, donde estamos celebrando nuestra fe a nuestra manera. Celebramos nuestra fe a nuestra manera. Entonces ya nada más es el pretexto. ¿Y saben lo que he escuchado? No crean que estoy inventando. Lo que he escuchado, porque así como me ven de calladito, a veces les digo, bueno, ¿y para qué quieres misa? Hagan su fiesta y tranquilos, porque a veces creo que en vez de agradar a Dios le ofendemos. Dicen, es que si no hay misa no viene gente. Entonces es el ganchete para que venga la gente. Pero lo que no han entendido es que ni la gente valora la misa, porque a la fiesta sí van de todos modos. Si aquí vienen a misa 20 en una quinceañera, hay 200 o 300 en la pachanga, ¿verdad? Bueno, y es que así mismo encontramos a veces, oiga, es que cumple años mi papá, es que cumple años mi mamá, y queremos que nos celebren en el salón de fiestas. ¿Para qué? Eso en primer lugar no está permitido, no debe ser. Y yo hasta ahorita no tengo la conciencia, ¿verdad? Y quienes me escuchan y me conocen, lo saben,
y no tengo por qué mentir malamente, ¿verdad? Sería otra falta más todavía. Aparte de permitir, nunca, no tengo esa falta. Porque no debe ser. Igual estamos tomando las cosas, eso es el relativismo a mi manera. Que mi hijo haga la primera comunión, pero nomás mi hijo. ¿Dónde está la eclesialidad? La eclesialidad significa comunión. Por eso deben hacerse en grupo. Y sin embargo, reina el egoísmo, reina como que el aparentar, el lucimiento. Decían por ahí en alguna parroquia donde yo estaba, es que a fulanito le encanta lucirse. Por eso quieren su misa aparte, porque les encanta lucirse, les encanta el lucimiento. Y hemos tomado todo esto. Esto es pues precisamente esta nueva época. Y esto precisamente, esta época pues nos trae nuevos retos, nuevos desafíos. Y es esto pues a lo que el Papa se refiere. Es que como punto de partida son esas raíces que no debemos de olvidar, que no debemos de sepultar. Nuestras raíces, nuestras costumbres y tradiciones. Por eso nuestro objetivo, la finalidad de esta charla es precisamente reconocer y valorar nuestra historia, reconocer y valorar nuestras tradiciones y nuestras costumbres, con el propósito de fortalecer nuestra identidad católica. Que de veras nosotros vivamos como católicos, que mostremos que somos católicos, ¿verdad? Porque pues a veces nos comportamos como si no lo fuéramos. Entonces sí necesitamos nosotros, urge una iglesia que muestre su identidad. El Papa nos habla hoy en estos tiempos precisamente ante esta nueva realidad, de esta nueva cultura, de esta nueva época. Una nueva época trae una nueva cultura. Cuando oigan cultura hablamos nuevas maneras de vivir. Bueno, pues ante estas nuevas maneras de vivir, donde está el secularismo, el hombre no quiere a Dios, no busca a Dios, se ha alejado de Dios, dice el Papa, es que tenemos que ser una iglesia en salida. Hay que ir, sí. Pero hay que identificarnos, que la gente sepa quiénes somos, ¿verdad? Porque a veces, pues, nuestros comportamientos dicen que somos otras personas. Es como si nos pusiéramos un traje de policía sin ser policías. Y esto es un delito, es un crimen. Bueno, pues efectivamente, a veces esto hacemos. Nos llamamos católicos, pero no actuamos como católicos. Por eso, qué importante de verdad, este objetivo, ojalá y lo logremos. Reconocer, ¿verdad? Y valorar nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y bien, pues para ir adentrándonos en nuestro tema, que se llama Valoremos nuestra historia, costumbres y tradiciones, pues la verdad es que yo quisiera empezar con una pregunta que precisamente nos puede ir ayudando. Y esa pregunta es muy sencilla, muy sencilla. Y vamos nosotros a preguntar en primer lugar, nos vamos a preguntar, ¿cuál es, verdad? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra historia? No les estoy preguntando de una historia como parroquia, como iglesia, no. ¿Cuál es nuestra historia a título personal? Valga la expresión, ¿cuál es tu historia? Cuando hablamos de la historia, ¿cuál fue nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Dónde nacimos? Si yo hablo cuál es nuestra historia, en primer lugar decimos, bueno, mi historia empieza cuando yo fui concebido en el vientre de mi madre. Allí empieza mi historia. Pero vamos diciendo, yo fui concebido en un contexto de gracia. ¿Por qué? Porque fuimos concebidos precisamente en una madre unida a su marido por el sacramento del matrimonio. Esa es mi historia, esa debería ser mi historia. Yo nací
de unos esposos. Yo nací en una familia que se forma con la bendición de Dios. Yo nací, soy fruto del amor de Dios, de un amor humano bendecido, santificado por la gracia del sacramento del matrimonio. Para muchos, esa es nuestra historia, agradablemente. Y cuando hablamos de esta historia, de este dato de nuestra historia, de esta página, yo nací, soy fruto de un amor bendito, santificado por el Señor a través del sacramento del matrimonio, seguramente que nuestra mente corre y se va a nuestros padres, a los que tenemos que agradecerles, ¿verdad? Su fe, que ellos nos evitaron la pena, la vergüenza de que fuéramos inscritos en un libro de hijos ilegítimos. Los hijos ilegítimos siempre se les ponía una nota, hijo ilegítimo, y quedaban escritos en otro libro. Llegan y oiga esta, y ya cuando no los hallamos, a ver, ¿no eres hija ilegítima? Pues no sé. Vamos al libro de hijos ilegítimos, ahí está. Imagínense qué pena, qué dolor. Y quiero decirles para su conocimiento, hoy en día ya no ponemos hijos ilegítimos, al menos aquí en nuestra diócesis. El señor obispo don Javier Navarro, él dijo, es que empezamos un nuevo siglo, una nueva historia, una nueva actitud de la iglesia. Él dijo que nuestra iglesia diocesana se marque por una actitud de caridad. Es una falta de caridad para este hijo, esta hija, que ninguna culpa tuvo de las baquetonadas de sus padres, ¿verdad? No nada más de su madre, porque a veces le ponemos la tinta a la mujer. No, de sus padres, es de los dos. Los dos cometieron la misma falta, aunque nuestra cultura le cargue la tinta a la mujer en ese aspecto de maldad o equívoco. Baquetonadas de sus padres, de los dos, de papá y de mamá. Bueno, pero si recordamos nuestra propia historia, yo creo que de la mayoría, esto también por caridad, por discreción, no se los voy a preguntar, pero yo estoy suponiendo, cuando veo el público que aquí tengo, todos podemos decir, tuve el origen en un amor humano, en un amor bendecido por Dios. Mi origen está en Dios. Y así es, el origen primero de todos es Dios. ¿Sí? Todos tenemos nuestro origen en Dios. ¿Dónde empieza esa historia? En un amor humano. En un amor humano. La historia está dentro del tiempo. Dios no tiene tiempo. Es dentro del tiempo. Muy bien. Entonces, hablamos precisamente de un matrimonio, hablamos de una familia. Qué importante esto, ¿sí? Una familia. Y ya cuando hablamos de familia, hablamos de valores, hablamos de principios. Y cuando hablamos de valores, hablamos de respeto, hablamos de amor, hablamos de alegría, hablamos de generosidad, hablamos de servicio, de cuántas cosas hermosas, maravillosas que pudiéramos hablar toda la noche. Entonces, qué importante recordar nuestra historia. Esa es una raíz muy profunda. Tuve mi origen en Dios. Y yo creo que ahora preguntarnos, bueno, ¿y por qué ahora me aparto de Dios? Si a un árbol lo arrancamos, lo apartamos de la raíz, ¿qué sucede? Se seca, así como decimos literalmente. ¿Y qué hacemos con el árbol seco? Leña, lo quemamos. No sirve más que para el fuego. Entonces, es importante nuestra historia. Dentro de nuestra historia, nosotros pudiéramos recordar aquel ambiente bonito de papá y mamá, cuando papá y mamá eran tan prudentes que no discutían delante de los hijos. Ellos no mostraban sus enojos, sus diferencias, o seríamos menos observadores, pero no lo notábamos. Eran muy prudentes nuestros papás. No nos dejaban que sentir o ese dolor de que ellos andaban mal. Porque ya, como lo decíamos en algún momento, los niños captan, los niños se dan cuenta perfectamente. Y más hoy con la imprudencia de los papás del día de hoy. Antes nuestros papás no tenían estudio.
pero tenían educación. Y una cosa es la educación y otra cosa es el estudio o la preparación o la capacitación o la instrucción, como nosotros lo llamemos. Había educación. Entonces nuestra familia era una escuela de valores. Era en la familia donde nos enseñaban a persinarnos. No nos dejaban levantar sin persinarnos, acostarnos sin persinarnos, donde se rezaba el rosario, etcétera, donde había respeto. No se permitía que le dijéramos al papá de tú a la mamá, y como que ni había esa tentación tampoco, porque la mera raíz profunda era de un respeto, padre e hijo. No se podía confundir, como hoy se confunden. Y hoy hay papás que dicen, no, es que yo soy amigo de mi hijo. No, no te equivoques, papá, ni hagas equivocar a tu hijo, porque el hijo pisa donde tú pisas. Si tú te equivocas, el hijo camina equivocado. En alguna ocasión, seguramente más de alguien me habrá escuchado este ejemplo. En alguna ocasión iba un papá con su hijo pequeño, de unos 5 o 6 años, por un camino muy pedregoso, espinoso, difícil, y voltea el papá y le dice, hijo, ten cuidado donde pisas. Y el niño le contesta, ten cuidado tú, papá, porque yo voy pisando donde tú pisas. Yo voy pisando donde tú pisas. Pues hijos, yo creo que ahora nos podemos imaginar todos estos matrimonios desintegrados. ¿Qué va pasando con los hijos y las hijas de estos matrimonios desintegrados? Yo voy pisando donde tú pisas. Desgraciadamente, desafortunadamente, van a seguir el mismo patrón. Van a seguir el mismo patrón. Los que quieran echarle la culpa a la mamá, mi mamá también se divorció. Los que quieran echarle la culpa a papá, mi papá se divorció. Y normalmente vamos a hablar del mismo género. Las hijas, al cabo mi mamá se divorció. Ya llevan ese antecedente. Al cabo mi papá se divorció. ¿Sí? Mis papás se dejaron. Y lo curioso es que ya van derrotados al sacramento del matrimonio. Si la hacemos, bueno, y si no, bueno. Por eso es muy importante nuestra historia. Nuestros papás, bien o mal, aparte de ser prudentes, creo que tenían espíritu de sacrificio. Se sacrificaban. Y vaya que eran situaciones no muy favorables, pero había una convicción muy profunda. Esta es mi cruz. Y los papás, lejos de alentar a la hija o al hijo a desbaratar el matrimonio, le decían, mijo, esa es su cruz. Es que mi señora me pega, mire que me araña y que... Mijo, usted la escogió, es su cruz. La va a aguantar, ¿verdad? Yo le voy a regalar una pomada muy buena de Capitana para que se le curen, ¿verdad? Las cicatrices que le hace su señora en la... Pero usted le prometió para toda la vida y esté casado para toda la vida. Mamá, que mi esposo, que esto y que el otro y que es borracho y que... Usted lo sabía, pero usted dijo que al cabo se emborrachaba porque no estaba con usted y que usted lo iba a corregir y que usted lo iba a cambiar. Usted se sentía Dios del cielo para transformarlo. Entonces, el matrimonio es para la vida. Aquí no la quiero. Que le llegaban, se me va con su esposo, se me va con su esposa. Pero hoy no. Ay, mi hija, viejo, ¿verdad? Oigan, pues no, los papás tienen la culpa. Bueno, y luego dicen, es que el padre nos dice lo que le platicamos. Bueno, pero yo he visto pues muchos casos. Sí, fíjense, no como esposos, de muchachos. Llega el muchacho, pues es que mi novia no se quiso ir a su casa y se vino conmigo. Ay, mijo, pásala. Bueno, son las actitudes, ¿no? A veces llega la muchachita, mamá, me traje mi novio. Ay, mi hija, pásense. Y ahí andan sacando al hermano de su cuarto. Ahí dormido, le avientan al patio sus cosas al hermano para que sea el cuarto de la muchachita que se trajo su novio, ¿verdad? Bueno, total, ¿qué pienso? Ya en lo que me han venido escuchando, ¿verdad? Ya saben lo que pienso acerca de estos papás. Pues bueno, es importante la historia. No eran las cosas así. Y si las cosas no eran así, no deben de ser. ¿Por qué son? ¿Por qué pasan? Precisamente
Como dijo Moisés cuando le preguntaron a Jesús, le preguntaron a Jesús, oye, ¿le está permitido a un hombre que deja a su esposa casarse con otra? No. Pero es que Moisés decía que le diera un acta de divorcio y sí se podía casar. No son las cosas así, esto no debe ser. Moisés se los permitió por la dureza de su corazón. Las cosas pasan por la dureza de su corazón, porque nos obstinamos, no queremos hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad, sino nuestros caprichos, y porque nos hemos olvidado de nuestra historia. Esto no aprendimos de nuestros papás, esto no aprendimos de nuestros abuelos, esto no aprendimos de nuestros antepasados. Qué importante es recordar nuestra historia. En nuestra historia había paz, aquellos hogares tan hermosos, pobres pero felices. No había que comer más que frijolitos, tortillas, ¿verdad? Las señoras cuidaban sus gallinitas y no sé, como que los coyotes se las dejaban, yo creo, ¿verdad? La carnita era las gallinitas, ¿verdad? Que pescaban por ahí, ¿verdad? Los hijos más grandecitos los mandaban a pescar la gallina. Si pescaban el gallo, ¿qué le hace? Ya le tocó, pero era la carnita. Los huevitos de las mismas gallinitas. No había más, pero había felicidad. Aquellas familias estaban contentas, estaban felices. Crecíamos sin rencores, crecíamos sin traumas. Y hoy veo muchos traumas, ¿verdad? Muchos traumas. Los papás eran duros. Decimos que eran duros, pero creo que estaban en lo correcto. Gracias a esos papás somos lo que somos. Hoy podemos andar muchos con la frente en alto, muy, muy en alto. Si traemos sombrero, levantarnos nuestro sombrero, porque no tenemos de qué avergonzarnos. Gracias a esos papás que de veras eran papás, que de verdad cuidaron, que de verdad nos demostraron que nos querían, ¿verdad? A veces, oiga, pero nos ponían una jodiza. Pues yo creo que a veces se la merecían, ¿verdad? Yo recuerdo a mi madre, Dios no la ofende, ella ya está en el cielo. Tenía una habilidad, no sé cómo, como que aventaba la chanclita con chanfle y se regresaba la chanclita y le caía en la mano. Y era ligera, mi madre estaba, que intentáramos correrle, nomás la primera vez le corríamos, ya después decíamos no. Pero rápido así, yo la admiro de veras, me acuerdo, ¿sabes? Y sabe cómo la caía, ya le caía pero se acomodaba. Bueno, entonces, pues la verdad es que esto es importante en nuestra historia, pero quiero dejarles a ustedes un poquito, hablar, y les pregunto a ustedes, ¿de qué costumbres, de qué tradiciones nos acordamos? A ver, costumbres así. Dígase en familia, dígase en sociedad, dígase religiosas. A ver, algunas costumbres. Costumbre, señora. ¿Perdón? Sí. Se llega a la tarde, hora del rosario. Y el que no reza el rosario no cena, ¿verdad? Por eso a los que nos daba sueño, nos despertábamos porque si no, ¿verdad? Bueno, el rosario era una costumbre de familias. Qué rara era la familia que no rezara el rosario. Sí. Dice aquí, pasando por las banquetas, los que son de los pueblos, pasaban y escuchaban que estaban rezando el rosario. Y hoy, ¿saben qué escuchamos? Muchacho, hijo de tú sabe cuántas madres, ¿verdad? Eso escuchamos. Tú, trompudo, diciéndole al viejo, ¿verdad? Bueno, para nada, inservible. No sé para qué hijos de sabe cuántas madres me casé contigo. Eso se oye. Y antes dice aquí, gracias, dice, escuchábamos rezar el rosario. Era una costumbre rezar el rosario. Muy bien, ¿qué otras costumbres? Los viernes primeros, el viernes primero. Y vaya que recorrían distancias para ir a hacer el viernes primero. Y hoy, a veces casi suspendemos la misa porque no hay quien venga el viernes primero. Bueno, hermosa tradición, costumbre de los viernes primeros. Fíjense qué hermosas tradiciones. A las 9 de la noche sonaban las campanas, todo mundo
se persinaba por lo menos, pero otros muchos que se usaba mucho el sombrero, se quitaban su sombrero como un signo de respeto, otros se hincaban, pero la bendición de las 9 de la noche, se oía esa voz de Dios, el sonido de las campanas, se extendía, donde se oía todo mundo se santiguaba. Y quiero decirles que había gente que sabía que a las 9 de la noche era la bendición, y a las 9 de la noche, aunque no se oyeran las campanas, se santiguaba, recibía la bendición que su sacerdote les impartía. Fíjense, tradiciones, costumbres, muy bien. Los días primeros, la divina providencia. El día primero, la divina providencia. La misa, la divina providencia. Muy bien. A ver, oiga, no, pues ya saben más que yo. Quiero aprender de ustedes. ¿Qué más? ¿Qué otras tradiciones hay? ¿Se acuerdan? Fíjense. En primer lugar, nos dice él, ¿verdad? Que si alguien, cuando nos hablaban, aquí la respuesta de nosotros de que sí oíamos, no como los de hoy que parece que les habla el chucho, ¿verdad? No, hablaban, mande usted, nos dice él. Antes, si alguien quería ahorrar palabras, mande, no, mande usted. Usted, mande usted. Si era papá o mamá, incluso cualquier persona mayor, teníamos que decirle, mande usted. Una costumbre que, vamos diciendo, implicaba o manifestaba el respeto que se vivía. Qué esperanzas que cualquiera le dijéramos de tú a una persona mayor, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué otras costumbres? Bueno, usted, señora, y luego usted. Sí, usted, por favor. Fíjense, eso. Hablar siempre de usted, nos dice aquí la señora, ¿verdad? Al cabo no la ve, no le va a volver a dar vergüenza, ¿verdad? Le dijo su papá, porque ella le dijo de tú a una persona mayor, es su hermana, y ella sintió mucha vergüenza y entendió que había que decirle de usted, porque era mayor que ella, ¿verdad? Y hoy hemos perdido ese respeto, ¿verdad? A cualquiera tuteamos, ¿verdad? Muy bien. Perdón, usted, señor. Perdón, no le alcancé a escuchar. Eso. Venían a misa en familia. Venían a misa en familia. Y de veras que entonces eran familiones. Venía la mamá, ¿verdad? Parecía codorniz. Sus 7, 8 llenaban hasta 2 o 3 bancas y había dominio. Todos venían en misa. La mamá tenía autoridad sobre aquellos niños. Y hoy no pueden con uno. No vienen a misa, que porque el niño no los deja. Y si manda un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, si manda a la mamá, pues esa mamá de plano, iba a decir para qué sirve, ¿verdad? Pero pues no digo, nada más digo esa mamá de plano, ¿verdad? Ya lo demás que cada quien le ponga. La verdad, oigan, ¿cómo es posible que no tengan autoridad? Y eso que tienen uno para darle todo, no sé qué le den. Ni siquiera le dan el respeto y la autoridad que debe haber. Bueno, venían a misa en familia y hoy ni solos ni en familia. Ustedes vean la población que hay en cualquier lugar y vean los que vienen a misa. Por eso es importante recordar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Vean lo que está pasando. Como ya no vienen en familia, pues ¿cuál ejemplo? Se van perdiendo esas costumbres, esas tradiciones y ya, sus familias ya son grandes. Ellos ya no vienen ni solos ni acompañados. Bueno, ¿alguna otra costumbre? Tocayo. Y luego tú, jovenazo. Saludábamos. Y hoy como el burro nomás movemos las orejas, ¿verdad? Y no porque, nomás por a ver quién es. Los buenos, qué esperanzas, nos encontrábamos con quien fuera, buenos días, buenas tardes, buena noche. ¿Se fijan qué valores, qué costumbres de veras, qué tradiciones? Jovenazo. Venir a misa los domingos, ¿verdad? Era día de misa. Allá atrás.
Importante, importante, importante. Bendición de los papás hacia los hijos. Es una bendición muy valiosa. Es una bendición, una costumbre que tristemente se nos va perdiendo. Cuando un hijo partíamos, papá me da la bendición. Se iban a casar, papá me da la bendición, ¿verdad? Y los hijos pedían la bendición a los papás. Ahora ni saben que hay bendición, ¿verdad? Bueno, a veces algunos ni saben quién es su papá, menos pedirle la bendición, ¿verdad? Jorge. Eso, le besaban la mano al sacerdote. Y no por la cara bonita del sacerdote, porque nuestras manos están consagradas. Se ungen nuestras manos el día de la ordenación con el santo crisma, con el aceite bendito. Y ya que tocaron este punto, de hecho también en los cantamisas había lo que le llamaban besamanos. El sacerdote nuevo, él se ponía después de la misa y todo mundo le besaba sus manos. Y en el besamanos ponía uno la mano así, no así, ¿verdad? Así, porque la unción es por dentro, porque esas son manos sacerdotales, manos consagradas. Por eso se besaba la mano al sacerdote. Hoy de vez en cuando nos besan la mejilla, bueno, se les agradece, pero ya no las manos, oigan, cuando es la mano. Al menos a mí todavía me tocó que me ungieron las manos, no me ungieron la mejilla. De todas maneras no se los repruebo, ¿verdad? Pero es una costumbre, somos humanos como todos. Bueno, somos hombres como todos, humanos, también nos equivocamos. También sentimos, necesitamos cariño. A ver, había más manos y no... Fíjense, los días santos. Es una señora joven la que está opinando. En los días santos no se podía cantar, no, nada de radio, nada de que mami ponme el mechón, apágame el mechón y, ¿verdad? Y que la sopa de caracol, nada de eso. Trapeaban tranquilitas sin mover el bote, porque eran días santos. Y yo les recuerdo más a propósito de este tiempo. Durante la cuaresma, era cuaresma. Nada de trompos o canicas, que era lo que pues jugábamos, jueguitos más sencillos. Era cuaresma, mucho menos. Los días santos ni nos bañábamos. Y no es de risa, era en serio. No nos bañábamos porque eran días santos. Sí, fíjense, y era rigor, era ley a los santos oficios, las celebraciones que hay en los días santos. Hoy, como si Cristo hubiera muerto para que nuestras mujeres se broncearan las piernas, ¿verdad? Vámonos a la playa. Cristo no murió para que nuestras mujeres se broncearan, murió para que nosotros quedáramos libres de nuestros pecados. Pues bueno, se van a la playa, ¿verdad? A distraerse, a descansar. Tampoco murió para que descansáramos, tampoco murió para que tuviéramos vacaciones. Y a propósito de besar la mano, besábamos la mano a nuestros papás al terminar el rosario. Cuando papá salía y regresaba, le besábamos la mano al papá y a papá grande, el abuelo. Bueno, pues creo que pudiéramos nosotros, ay Dios santo, se digan qué riqueza, qué valores. Pues yo creo que pudiéramos hablar de tantas cosas. Aquí lo rescatable es, a donde va este tema, valoremos nuestra historia, valoremos nuestras costumbres, valoremos nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque esas son las raíces. Las raíces son las que le dan vida al árbol, son las que le dan vida a las nuevas generaciones. Por eso es muy importante valorar estas costumbres, estas tradiciones, nuestra propia historia. Sin embargo, metiéndonos un poquito pues sí, dentro de la historia y costumbres, quiero darles una síntesis aquí de la zona alteña. Somos una región con hondas raíces cristianas. Ya seguramente en lo que oyeron podemos decir sí. Aquí nuestra región, nuestra zona alteña, es una zona con hondas raíces
cristianas, con una identidad católica bien marcada. Somos católicos, pero hoy ya empiezan a haber muchos de otras religiones. Entonces sí somos raíces cristianas marcadas, una identidad católica, pero se va perdiendo la identidad. ¿Qué significa? Vamos perdiendo esas raíces, se va arrancando esas raíces. Somos una región donde hay vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas. Esto es, el primer seminario es la familia. Esto habla de la fe, de la religiosidad, de las familias, de esas raíces que tienen nuestras familias. También pudiéramos decir que la fe cristiana ha sido custodiada, ha sido transmitida precisamente por la devoción a la Virgen María y la devoción a los santos y la devoción a los mártires. Cuando hacemos todas estas celebraciones, de alguna manera recurrimos a esas raíces de familia. Y por tanto yo quisiera decir que una de las grandes raíces que tenemos todos nosotros es el amor a la familia. Todavía pudiéramos decir en nuestros días, a pesar de la desintegración a pasos agigantados de las familias, porque vamos a pasos agigantados, que se van desbaratando las familias. A veces ya hasta los abuelitos, después de celebrar sus bodas de diamante de 75 años, se andan divorciando. Pero bueno, no, algunos se divorcian antes, pero está permitido porque es su compromiso hasta que Dios los separe. Bueno, pero la verdad es que vemos muy escandaloso esto. A pesar de esto, sigue habiendo amor a la familia. Todavía, a pesar de los pesares, amamos a nuestros papás, amamos a nuestros viejitos, amamos a nuestros abuelos, sentimos cariño, sentimos amor, sentimos respeto y nos amamos todavía como hermanos. Todavía, aunque desafortunadamente ya hay muchos que no le hablamos a sabe cuál hermano, no nos hablamos con sabe cuál hermana, no nos hablamos con la tía, bueno, ya es un poquito, dijo la del Valle de Guadalupe, es mi abuelita, pero ya muy retirado, ¿verdad? Es la mamá de mi papá. Bueno, entonces todavía amamos la familia, gracias a Dios. Pues bueno, todos estos valores que hoy hemos recordado, todos estos valores y otros muchos que nos faltan por recordar, que el tiempo no nos los permite, se los debemos a nuestros antepasados, ¿sí? Se los debemos a nuestros antepasados. Y quisiera así hacer unos valores todavía. Por ejemplo, valores son las celebraciones, nuestras celebraciones. Grandes valores, grandes raíces, tradiciones, costumbres, son nuestras tradiciones. Vamos a hacer una síntesis. Nuestras tradiciones en lo religioso. En lo religioso celebramos todavía Navidad, Semana Santa, Pascua, nuestras fiestas patronales, los fieles difuntos, los novenarios a los difuntos, aniversario de difuntos, ¿verdad? La celebración de los sacramentos y celebración de aniversarios y varias devociones. Todavía pudiéramos decir, esos son valores, son costumbres, pero los vamos sepultando, se van degenerando, aguzados. Por eso es nuestro tema, valoremos. Es un imperativo, es un mandato, valoremos nuestra historia. No echemos en saco roto nuestra historia, no echemos en saco roto nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones impregnadas de valores. Muy bien, en lo cívico celebramos la independencia, que vamos a olvidar todo esto de lo cívico. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa celebrar el valor, nos interesa descansar, nos interesa la ventaja. Para que sea un fin de semana largo, ¿qué hacíamos? ¿Qué están haciendo hoy? Se celebra el lunes de la semana en la que ¿verdad? En la que cae el acontecimiento. Por poner aquí algo, este lunes pasado fue un día de no trabajo, un día de puente, porque el próximo domingo, día 21 de marzo,
Es el natalicio de Benito Juárez. Imagínense. Pues bueno, hoy al ratito nuestros muchachos no van a saber, simplemente puente largo porque saben. Bueno, en los cívicos celebramos la independencia, el grito de independencia. Les digo así de pasadita, ese día nació mi vocación. La independencia, fuimos al grito de independencia el 15, en la nochecita, en la tarde noche. Ese día se me ocurrió a mí la loquera, no supe ni de dónde, ni cuándo, ni qué. Me quiero ir al seminario. Yo soy campesino de rancho, pues ¿cuál seminario? ¿Qué idea? Yo no sé de dónde, me voy a ir al seminario. Bueno, y luego ya, el día de la independencia se desfilaba. Bueno, celebramos en lo cívico, precisamente estamos hablando de la independencia, la revolución, 20 de noviembre, ¿verdad? La revolución mexicana. Bien, algunas otras en lo social, son valores, 14 de febrero, pero ya estamos pasando al domingo, al fin de semana, porque estamos quitándoles su verdadero significado. Celebramos el 14 de febrero, el día, pues, Día del Amor y la Amistad. Y no digamos el 10 de mayo. Todavía valoramos a aquella mujer que dio el todo por el todo, incondicionalmente por nosotros, sus hijos. Toda mamá. Que seamos malagradecidos muchos, que no lo valoremos, desgraciadamente, el 10 de mayo, día de las madres. Son las celebraciones en lo social muy, muy fuertes. Pues bueno, como el tiempo corre más, yo quiero compartir una breve reflexión. Y esta breve reflexión es precisamente que nos la comparte el Papa Francisco y dice: en nuestra vida familiar, social y familiar, hay elementos que nos dan nuestra identidad. Fíjense lo que dice el Papa. En nuestra vida familiar, social y eclesial hay elementos que nos dan nuestra identidad, que nos dicen quiénes somos. Si nos ven así en el relajo, estos son mexicanos, ¿verdad? Celebran el Día de la Madre, hay alegría, hay festejos, etcétera. Nos dan nuestra identidad. En lo eclesial, todas estas celebraciones religiosas, si vemos, por ejemplo, ya dijimos, celebraciones a la Virgen María, celebraciones a nuestro santo patrono, sea la Virgen, sea un santo, sea el Señor de la Misericordia. Vean cómo arrasa aquí en Tepa. Y claro, pues es el mero, la mera verdad, ¿verdad? A veces, pero vean ustedes, el Señor de la Misericordia cómo está arrasando. Son elementos, pero dice el Papa, no debemos de quitar, pues son nuestras raíces. Estos elementos, por el amor de Dios, historia, tradiciones, no las debemos de quitar porque son nuestras raíces. Y les leo algo que escribe el Papa muy bonito. Dice el Papa: a veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevan sus ramas al cielo, buscando siempre más, y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos, sin vida, porque tenían pocas raíces. Habían despegado sus ramas sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. ¿Se fijan? El Papa, que es un hombre tremendamente sencillo, nos cuenta así como una experiencia, hace como una especie de parábola. Vi árboles nuevos, frondosos, bonitos, hermosos, todo parecía una esperanza. Pero más adelante vi esos árboles caídos, con la raíz para arriba, caídos, derrumbados, destrozados, secos. ¿Sí entienden lo que nos dice el Papa? La importancia, porque estos árboles aparentemente bonitos, pero no tenían raíces. Si nosotros cristianos católicos no estamos convencidos, al ratito vamos a estar con la raíz para arriba, como decimos en el rancho, con la raíz para arriba.
La verdad, no vamos a llegar a nada. Y es que a veces no tenemos raíces, no estamos convencidos, no somos coherentes con nuestra fe, no estamos convencidos. A veces por el qué dirán, a veces por aparentar, a veces por acallar nuestra conciencia, etcétera, pero no tenemos esas profundas raíces. Y miren, con mucho respeto para nuestros jóvenes, esto que dice el Papa, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que tienen tantos medios, como que tienen todo para que, de veras, tienen todo menos raíces? Y lo peor es que estamos descuidando, ustedes papás, los responsables y que quieren lo mejor y que quieren un futuro, sus jóvenes no tienen raíces. Han olvidado su historia. Y alguien que olvida su historia fracasa. Alguien que olvida su historia fracasa. Entonces, alguien que olvida su historia está vacío, está hueco, no tiene raíces. ¿Por qué creen que a veces nuestros muchachos, sus muchachos les resultan, ya nomás porque fueron un día a la universidad, que ya no creen en Dios, que ya no quieren venir a misa, que para qué el rosario? La verdad es, no se ofendan, pero iba a decir se hacen pendejos. Se hacen tarugos, ¿verdad? Para que no se oiga tan malo, mensos. Se hacen, ¿verdad? Se hacen. Por eso, pero qué importante en ustedes recordarles su historia. Qué importante en ustedes no dejar que se olviden de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus raíces. Bien, entonces, y simple y sencillamente nos dice la palabra de Dios que no perdamos el contacto con los ancianos. Esto nos lo dice el libro de los Proverbios. Y dice así: escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Proverbios capítulo 23, verso 22. ¿Sí? Vamos valorando ese gran tesoro, nuestros mayores, nuestros ancianos, los abuelos, bisabuelos. Son ese orito molido. Y yo les digo, bueno, pues tristemente, hoy la juventud que dice, mi mamá porque está amargada, porque me tiene envidia, porque no tuvo ellas esas oportunidades, porque esto y porque el otro. Ay, mi abuelo, mi abuela, son del siglo pasado, son anticuados, etcétera, etcétera. No, son oro molido, son diamante. Pero el que no conoce es como el que no ve, ¿verdad? El que no conoce es como el que no ve. Ustedes siguen siendo nuestros hermanos mayores un gran tesoro. Son precisamente esas páginas de la historia que nos permitirán conocer y profundizar en nuestros valores y en nuestras raíces. Miren, aunque empezamos un segundito tarde, ya se los cobré, pero ya para terminar, pues otra vez ustedes que de veras me enseñan mucho y creo que aprendemos mucho uno de tantos. Dicen por ahí, recordar es vivir. Bueno, simple y sencillamente para terminar, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué nos deja este tema? ¿Qué nos deja? ¿Con qué se quedan de este tema? A ver si no me demanda Fernanda Familiar porque estoy tomando sus palabras, ¿verdad? ¿Con qué se quedan de este tema? Él dice, Dios está con nosotros. ¿Con qué se quedan? Allá atrás, perdón. Reactivar, no dejar morir las costumbres de nuestros antepasados. Muy bien. ¿Con qué se quedan? Eso. Muy bien. Ella dice, hay que compartir esto que aquí hablamos, que aquí platicamos con los que no pudieron venir, también con los que no quisieron. Hay que compartir, ¿verdad? Muy bien. Hay que seguir insistiendo a los hijos. Yo les decía no sé qué día, ustedes siguen siendo sus papás y siguen teniendo autoridad. Y ya que no hacen caso, ¿verdad? Que parece que les crecieron también orejitas, ustedes insístanles a sus hijos para que a la vez ya tienen una responsabilidad, ¿verdad? Sus nietos de ustedes. Muy bien. ¿Con qué más se quedan?
Sí. Hay que insistir en que sus hijos conozcan, vayan a la historia, vayan a las raíces, vayan a nuestras costumbres, nuestras tradiciones y que no mueran. Fíjense en las peregrinaciones, sí, para que a la vez ellos transmitan. Muy bien. Bueno, simple y sencillamente, pues de alguna manera esta pregunta puede ser personal. ¿A qué me comprometo? Cada quien piense a qué se va a comprometer. A hacer allá con su familia, con los compañeros de trabajo, etcétera. ¿A qué me comprometo a la luz de este tema? Si alguien quiere compartirlo, lo hace. Si no, nos ponemos de pie para hacer nuestra oración final. ¿Alguien quiere compartir esta pregunta? ¿A qué me comprometo? Bueno. Bueno, él dice, yo me comprometo a mis compañeros y a familia a hablarles de Dios. En eso mis respetos para algunos hermanos separados, Muy bien. Se compromete a acompañar a a hacer junto con su familia. Muy bien. Pues bueno, yo creo que la noche es hermosa y maravillosa, pero hay que descansar. Vamos a darle gracias a Dios llamándole Padre. Recuerden que nuestro origen está en Dios. Así empezábamos nuestro tema. Pues vamos llamándole Padre a Dios, pidiéndole con esta oración del Padre Nuestro, que de veras estos grandes valores que encierran nuestra propia historia, nuestras tradiciones y nuestras costumbres no se pierdan, que no los sepultemos, que les demos nueva vida, que así como Él es capaz de hacer resurgir la vida de unos huesos secos, que Él nos conceda la gracia de resurgir, de que cobre nueva vida, nueva fuerza, nueva vitalidad, estos valores, estas costumbres, estas tradiciones que nos permiten identificarnos como iglesia, como hijos suyos. Yo no soy así muy entonado, ¿verdad? Que digamos, pero vamos a pedirle a Jorge que nos entone el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. También vamos a agradecerle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que han venido a cumplir con este deber en este su tercer día presencialmente. Muchas gracias a todos ustedes los que participan a través de este medio Radio Evangelio en estos santos ejercicios. Que Dios me los bendiga a todos. Mañana, si Dios nos da licencia, igual a la misma hora, 8 de la noche, con nuestro cuarto tema de reflexión. Que el Señor los bendiga a todos. Nuestra Madre Santísima siempre interceda por nosotros, con su manto bendito nos cubra, nos proteja de todo mal de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Que así sea. Gracias.